para hasta que se vayan conectando sus compañeros. Buenas noches, Inge. Como Inge, son, sí, tengo un inconveniente ¿cuál? con una parte de la plataforma. Hay una tarea que se llama lluvia ácida, que recién la habilitó, me imagino que en esta semana, ¿verdad? Sí, Pero es, resulta que esa tarea estamos retrasados como con un día, es decir, que teníamos chance de subirla hasta el día domingo, pero es que recién se habilitó esta semana. Y no bueno, al menos a mí no me permite, no me da la opción de no, subir el trabajo. sí, 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 tiene razón. Dije buenas noches. Buenas noches. Ay, disculpe, ahorita llegó. Quería hacerle una preguntita, ya que justamente le veo que está actualizando algo sobre una tarea que usted nos dijo que nos iba a habilitar hasta el miércoles de anoche que iba a subir, ya estaba cerrada la plataforma. ¿Qué tarea era? De la lluvia ácida, Inge, estaba solamente yo ayer después de la clase le iba a subir, confiada que como dijo todos van a pasar al miércoles y ya no pude porque ya estaba sola hasta anteayer, hasta el día domingo. Sí, sí, creo que esa no le, como Esa no la había actualizado. no le actualiza, pero ahorita ya le acabo Ya, Inge, solamente eso era. de Muchas gracias. actualizar. Sí, sí, se me ha de haber pasado, como era para el domingo, pero por el feriado le aumentamos, pues ya, para que suban, ya, no hay problema. Gracias, Inge, gracias. Listo. A ver, entonces sigamos, ¿ya? Ayer empezamos a ver ya lo que es la contaminación del suelo, la introducción, ¿no? Porque no hemos visto ya aún los contaminantes específicos, que es lo que nos interesa, y luego los procesos de remediación. Entonces, para entender la contaminación, primero había que entender cómo se define la contaminación. Y recuerda que estamos usando todo lo que hemos visto aquí, son criterios usados por la FAO y la ONU, ¿no? Entonces vamos a seguir usando esos criterios, que nos dice que la contaminación del suelo se da cuando hay un químico que no debería naturalmente estar en una zona, en un suelo, o hay un químico o una sustancia que, aunque debería estar en el suelo de forma natural, lo está en concentraciones que no son normales. Por esos dos ámbitos puede dar contaminación, ¿no? Hay una sustancia que no debería estar o que sí, naturalmente está en concentraciones más altas de lo normales. Sabiendo que los suelos o la corteza terrestre tienen casi todos los químicos de la tabla periódica, entonces siempre va a haber una concentración que nosotros la denominamos base, una concentración de fondo de los químicos en la corteza. La contaminación se da cuando esta concentración la concentración real de la zona supera esta concentración base, que es la que se usa para hacer esa comparación y definir si hay o no contaminación, ¿no? Entonces habíamos dicho que hay dos tipos de contaminación que son la puntual y la difusa. La puntual, cuando yo puedo identificar la fuente de la contaminación, que es diferente al tipo, ¿no? Si yo puedo identificar la fuente del contaminante, es una contaminación puntual. Y esta se podría eliminar, ¿no? Porque se elimina la fuente, que yo sé cuál es, y se eliminaría la contaminación. La contaminación difusa es aquella que no tiene una fuente única o yo no soy capaz de identificarla fácilmente, entonces esa ya no se puede eliminar, sino más bien se puede disminuir. Y esta es la que más o menos es más común. Entonces vimos el ejemplo de que una contaminación puntual también puede dar pie a una contaminación difusa dependiendo del área que uno analice. Entonces habíamos visto este ejemplo en el que el tanque de almacenamiento de plaguicida con el derrame sería una contaminación puntual alrededor del tanque, o el granjero que está rociando el plaguicida, pues tiene una contaminación puntual sobre el terreno que está haciendo la aplicación.
pero fruto del transporte por el efecto climático del plaguicida, pues se puede transportar a varios kilómetros a la redonda. Entonces, en esas zonas alejadas ya esta contaminación deja de ser puntual porque yo ya no voy a poder distinguir de dónde viene el contaminante. Pues se transforma en una contaminación difusa, ¿no? Igual del plaguicida, y definimos también cuáles eran las fuentes, ¿ya? Los tipos de contaminación, puntual o difusa, y ahora definimos las fuentes, que son dos igualmente, son las naturales y las antropogénicas. Las fuentes de contaminación natural son las que siempre han existido y son efectivamente las que nos dan esta concentración de fondo de la que ya hemos hablado y que necesitamos para corregir los valores que nosotros determinamos a nivel de laboratorio cuando hacemos un análisis de suelos contaminados, pues necesitamos hacer esta corrección con la concentración de fondo para definir si la concentración del contaminante es mayor o menor al nivel natural de fondo. ¿Mm? Ya habíamos dicho que la otra tipo de fuentes, que son las antropogénicas o productos de la actividad humana, se clasificaban básicamente o nacían básicamente de 6 actividades humanas. La actividad industriales, la minería, la infraestructura urbana y de transporte, la generación y eliminación de desechos y aguas residuales, las actividades militares y de guerra, y las actividades agrícolas y ganaderas. Todas estas usan químicos para sus procesos y esos pueden dar pie por mala gestión, ¿m? O gestión inadecuada en todo caso a contaminación, no solo en el suelo, ¿no? En el aire y en el agua, que a su vez se pueden interrelacionar porque todos los ciclos de suelo, agua y aire están conectados. Entonces, contaminación en el aire, al fin y al cabo, luego con la deposición por lluvia, va a contaminar el agua, los ríos, los lagos, y luego va a contaminar el suelo, también por la escorrentía. Ya habíamos dicho que esta interrelación hace que el potencial daño que pueda generar un contaminante se amplifique dependiendo de qué tan capaz es de interactuar con los demás componentes del suelo. Entonces habíamos dado el ejemplo de que, por ejemplo, un agroquímico, un plaguicida, un herbicida o un fertilizante, si llega a contaminar el suelo, puede luego contaminar el subsuelo y luego puede, por efecto climático, ir a la atmósfera, provocar lluvia ácida y eso a su vez va a fortalecer, ¿sí?, su capacidad dañina en el ser humano, por ejemplo. Porque si asumimos que el plaguicida, una vez que cae en el suelo, lo contamina y se queda ahí, pues no tendríamos mucho problema. Pero por este efecto de interrelación, cuando llega a la atmósfera, cae como lluvia ácida, llega al ser humano por las vías respiratorias y puede producir ya graves efectos en la salud de la población. Entonces, fíjese que un mismo contaminante, ¿sí?, por efecto de esta interrelación de los recursos agua, agua, suelo, aire, puede volverse mucho más peligroso de lo que sería si solo quedaría dentro de uno de estos recursos, en este caso del suelo. Y comenzamos a ver cada una de estas actividades ya por separado. La primera que vimos fue las actividades industriales. Y aquí vimos que las actividades industriales tienen un amplio margen, ¿sí?, de actividades. Hay miles de actividades industriales y por ende hay miles de materias primas o químicos usados en esas actividades industriales. Por ende, esas malas gestiones que se realizan en estas industrias pueden liberar contaminantes a la atmósfera, agua y suelo y producir esta interrelación de la que hemos hablado, que a su vez van a generar contaminación en áreas mucho más lejanas de las que originalmente se produjo esa emisión de contaminantes. El ejemplo más claro es de la lluvia ácida, ¿no?, que puede transportar un contaminante emitido a la atmósfera por una industria particular en una zona. Por efecto del viento puede viajar ese contaminante gaseoso kilómetros, ¿sí?, kilómetros más lejos, y cuando se mezcla con el agua de la lluvia cae, se deposita y cae en el suelo.
Y una vez en el suelo, que cae como lluvia ácida, pues contamina todo la superficie del suelo, se infiltra al subsuelo, es absorbido por las plantas y luego las plantas la diseminan, perdón, a toda la cadena trófica. Entonces, justamente ese es el peligro de esta interrelación que habíamos analizado. La segunda actividad antropogénica, la minería. Habíamos dicho que la minería se la separa, aunque también es una actividad industrial, pero se la separa de las actividades industriales porque es la primera actividad industrial a gran escala de la humanidad. ¿Sí? La minería fue la primera actividad, ya que podríamos decir industrial, que se tuvo conocimiento, ya sea en la China antigua, en el Imperio Romano, el Imperio Griego, el Imperio egipcio. ¿Sí? Desde la antigüedad, pues la minería ha sido extremadamente estudiada, usada y aplicada y ha generado también gran cantidad de contaminación. En este caso, y aquí nos quedamos, en la minería hay dos vías por las cuales se puede dar esta contaminación. En la primera de las vías es las rocas extraídas, ¿sí? Y la segunda son los relaves de desecho. Entonces, bueno, aquí mismo lo voy a hacer. Déjenme añadir unos dos en blanco para poder... Entonces, bueno, esto de la minería lo vamos a ver más detenidamente en la unidad 3, sí, pero vale la pena, ya que está aquí la parte inicial, pues tener al menos una primera imagen de esta problemática. Entonces, ¿qué se refiere a las rocas extraídas? ¿Sí? Cuando usted hace minería, usted tiene dos tipos de minería. Lo que se denomina minería a cielo abierto y lo que se denomina minería en subsuelo, o sea, las minas, que comúnmente conocemos. Esto tiene que ver dependiendo de qué decisión haya tomado el conglomerado industrial que vaya a ser el fruto, la explotación minera, ¿no? Entonces, dependiendo eso también de las características del mineral que uno quiere extraer o de otras cuestiones. Tomemos dos ejemplos, ¿ya? Por ejemplo, en Sudáfrica. La mina de oro más grande del planeta está en Sudáfrica. ¿Sí? Entonces, esa mina es un gran hoyo de 3 kilómetros de profundidad a cielo abierto, ¿sí? Que tiene aquí, pues, camino en circular para ir bajando, ¿no? Entonces, esto no era hueco antes, sino que estaba tapado. Entonces, se decidió hacer mina a cielo abierto, así, extrayendo el mineral, la tierra, mejor dicho, porque era más fácil para la concentración con la que estaba y la profundidad a la que se determinó que había la veta de oro. Entonces, tranquilamente se cogía, se dinamitaba, explotaba la roca y se extraía y se llevaba en volquetas, ¿sí? Para el centro de refinado. Esa sería la minería a cielo abierto. Hay otras, por ejemplo, en Bolivia, ¿sí? De las minas de plata. ¿Sí? En ese caso, hay un cerro en Bolivia, ¿sí? No me acuerdo el nombre, pero ese cerro tiene un gran contenido de plata, ¿sí? En el interior. Entonces están las vetas de plata por toda la montaña. Entonces es diferente el caso, porque aquí esto estaba a ras de suelo. Entonces, claro, era más fácil cavar y extraer el mineral a generar una mina subterránea. En este caso,
era más fácil cavar e ir haciendo cavernas para ir retirando el mineral y sacarlo por carretilla y luego llevarlo a refino, ¿no? Y así con los otros metales puede haber tanto minería a cielo abierto, minería en subsuelo, ¿sí? Para el cobre, para el zinc, para el estaño, para las tierras raras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay estos dos tipos, ¿sí? Cielo abierto y subsuelo. Independientemente de cualquiera de los dos tipos que se haya elegido, que le indico, eso depende de la geología de la zona, de la concentración del mineral, del tipo de mineral que uno quiere, de la economía de la empresa. Las empresas, hay empresas que tienen mayor gestión ambiental y no quieren hacer mucho daño ambiental, entonces generan este tipo de minas, porque estás, obviamente, está haciendo un hueco de 3 kilómetros por otro kilómetro de ancho, eso es bastante más dañino para el ecosistema, ¿no? Está desapareciendo un pedazo de tierra. Aquí al menos, pues está dentro del interior de la tierra, pues extrayendo mineral. Pero bueno, independientemente de cualquier tipo de minería que se esté usando, usted lo que va a extraer es roca, ¿sí? Ya sea de aquí o de aquí, usted lo que extrae, pongámosle como otro color, es la roca. Y eso al fin y al cabo es el roca con el mineral. ¿Por qué no extrae el mineral puro? Bueno, fuera bueno, ¿no? Que usted ya extrajera el oro o la plata directamente de la mina. O sea, aquí solo sacará plata ya y aquí solo sacar oro. No. Lamentablemente, fruto de la formación del suelo, como ya habíamos estudiado, la roca o el suelo está conformada por minerales, por agua, por aire, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí hay arcilla, aquí hay limo, y aquí hay grava, hay toda apelmazada, aquí hay granito, y aquí hay, qué sé yo, cualquier cuarzo, que es el que sabe estar en mayor cantidad. Y dentro de esos, por ejemplo, si es oro, hay pequeñas partículas de oro o de plata, lo que sea, oro, AU. Entonces, esto está tan metido en la roca que a pesar de que usted haya dinamitado, está sacando rocas pequeñas, pero dentro de esas rocas pequeñas aún hay mineral más pequeño todavía, ¿sí? Creo que en balance de masa y energía nosotros vimos algunos ejemplos de que la cantidad de oro establecido en minas más o menos rodeaba los 15 ppm, ¿no? O sea, 15 miligramos de oro por tonelada de roca. ¿Mm? Entonces, fíjese que hay muy poca cantidad de mineral en la roca. A eso es a lo que se refiere esto. En la primera gran vía de contaminación mineral es la propia roca extraída, ¿sí? Porque usted está destruyendo, ¿sí? Dinamitando, haciendo polvo algo que era roca, ¿sí? Entonces, de esta roca que sale, solamente tiene una pequeña cantidad de mineral dentro de la roca. Eso sería lo valioso, ¿sí? Por ejemplo, si esto es una tonelada, cuando usted extraiga apenas 15 miligramos sería lo que usted obtenga. Y todo lo demás, ¿sí? O sea, todo esto que a usted no le interesa, ¿a dónde lo bota? Pues lo tiene que depositar en una zona, ¿sí? Ahí como que se van a formando montañas de roca pulverizada, ¿no? Ese pues, sería el primer gran problema. Porque las rocas de desecho, ¿sí? Las que no tienen mineral, pueden ser reactivas con el aire, agua y microorganismos y pueden infiltrar ácido, liberar metales en el suelo y agua subterránea. Porque le insisto, usted estará interesado en el oro, pero no es que la roca solo tiene oro, ¿sí? Generalmente al oro le acompañan otros metales, por ejemplo, hierro, también en trazas. Pueden tener metales peligrosos, por ejemplo, cadmio, aunque sea poco, pero si usted está extrayendo la roca,
por tratar de conseguir el oro, que es lo que le interesa a usted, pero también está liberando, ¿sí?, estos otros minerales. Entonces, cuando bote esto y lo deje ahí ya como desperdicio, pues la lluvia puede ir lavando este mineral y liberándolo de la roca, porque efectivamente está atrapado el mineral en la roca, siempre que usted lo deje como roca. Pero ya cuando está liberado, fruto de la lluvia, pueden, como el agua disuelve, puede liberar estos minerales que no son deseados para usted y enviarlos al suelo, que luego pues contaminará los ríos y la atmósfera también. Ese sería el primer gran punto, ¿sí? La propia roca que se extrae. El otro, que es el más peligroso todavía, son los relaves de desecho, ¿sí?, que son la parte más conocida. Ahora, ¿qué es un relave? A grosso modo, porque le insisto, eso, bueno, lo va a ver, vamos a verlo en la siguiente unidad y usted tiene una tarea también de eso. Pero, para tener una idea inicial de lo que son los relaves mineros, ¿no?, vamos a partir de esta parte. Usted cuando libera la roca, sí, como sabe que la roca tiene cierta cantidad pequeña del mineral, pues usted se la lleva a un centro de refino, ¿sí? Se lleva la roca que tiene pequeña cantidad de mineral, por ejemplo el oro, que estoy tomando aquí como ejemplo. Entonces usted tiene que llevar esto como roca, aunque sea pequeño o grande, el tamaño no importa, pero lo tiene que llevar a un centro de refino. Entonces, este es el problema. ¿Qué se hace en un centro de refino? Lo que se hace es ya liberar el oro, en este caso, o el mineral de interés, de la roca propiamente dicho, pero como no se lo puede hacer mediante acción física, es decir, ya no hay capacidad para seguir disminuyendo el tamaño de la roca, ¿sí? Aquí llega con un tamaño muy pequeño, ya casi hecho arena, ¿sí?, aunque yo le ponga grande, pero después de la extracción de la roca y de la molienda, pues esto no debe tener más de 2 milímetros de tamaño, ¿sí? Pero sigue siendo roca, ¿sí?, por más que sea grande, por más que sea pequeño. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Se tiene que poner estas rocas, este material rocoso, mejor dicho, ¿sí?, que tiene ahí el oro, pero que no lo puedo yo topar, porque está ahí metido, adherido a la roca. Entonces yo lo podré ver en ciertas partes, pero la mayor parte ni siquiera lo puedo ver. Entonces lo tengo que refinar, es decir, voy a añadir un solvente, y ahí viene el problema, un solvente químico. No hay otra forma, ¿sí? Entonces, en el caso del oro, por ejemplo, se añade mercurio líquido. El mercurio líquido tiene una gran afinidad por el oro, entonces ni bien encuentre una cantidad de oro, lo va a absorber y se va a formar una amalgama con el mercurio, ¿sí? Entonces, pues, se llena esto de mercurio, o en peor de los casos, con ácido cianhídrico, ¿sí?, que también disuelve el mercurio, pero no disuelve nada más. Esa es la ventaja del refino. Tiene que ser un solvente químico característico del mineral de interés, ¿sí? O sea, que solo ataque a ese mineral, no a los demás. Entonces, pues usted lo va lavando y al final, pues tiene aquí el químico más el mineral, pero ya concentrado, ¿sí?, en lo que se denomina justamente eso, concentrado de mineral.
Entonces, fíjese que si aquí usted empezó con 15 ppm de oro, una vez que hace este proceso, aquí lo puede estar concentrando a más del 30% en peso. ¿Sí? Ya habíamos dicho, recuerde, si usted recuerda el balance de masa, 1% en peso es 10.000 ppm, entonces tendríamos que multiplicar 30 por 10.000. ¿Sí? Pasaría a 300.000 ppm la concentración. Entonces, este paso es indispensable. Ahora, por el balance de masa mismo, usted recordará que la materia que entra debe salir. Aquí está entrando roca y oro y solvente. Aquí está saliendo solvente y el oro como mineral. Pero, y la roca y el resto de solvente, pues tiene que salir por acá. Roca más solvente. ¿Sí? Y a esto se le considera como relave, ¿no? Es la roca con algo de oro también o de mineral, pero ya muy poco, con algo de solvente, ¿sí? Y todo eso se considera relave. Y el problema es que esto, como está cargado de químicos, ya no es solo roca, ahora es una roca contaminada con el químico usado. En este caso podría ser una roca que tiene solvente, o sea, mercurio. Usted tiene que llevar alguna parte de esto. Esto sí ya no lo puede usted poner en pilas, ¿sí? Para que le dé el aire ambiente o la lluvia, por ejemplo. Sino que esto tiene que llevarse a un depósito de relaves. Y este es el grave problema. Porque de este depósito donde usted va acumulando los relaves, ¿sí? Si usted hace una mala gestión, pues puede evaporarse el solvente, puede infiltrarse el solvente. O sea, puede pasar cualquier cosa y eso sí ya va a generar un grave problema, ¿no? Eso es a lo que se refiere con estas dos vías de contaminación por minería. Primero, las propias rocas que se extraen. Segundo, los relaves del desecho cuando se refinan esas rocas. Y es lo que nos explica aquí, ¿no? ¿Sí? Los relaves del mineral, ¿sí? Pueden tener una ley del 5%, es decir, apenas de toda la roca que usted tenga, apenas del 5% es lo que legalmente usted lograría recuperar, ¿sí? Del 5 al 0.0005%, dependiendo del mineral. Quiere decir que el del 95 al 99.99995% de lo que usted extrae se convierte en residuo de roca procesada cargada de químicos. Y esos son inestables por el propio químico que usted está añadiendo. Entonces, eso, a su vez, usted lo tiene que pasar a lo que se conoce como esto, ¿sí? Tanques de relave, tranques de relave, o piscinas de relave en todo caso. Entonces, aquí, estas son tres formas de construir relaves, ¿no? Esto es, los que van a construir, les interesa esto, a nosotros no. Pero les he puesto los tres porque básicamente son semejantes, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Si usted se fija bien en este grande, fijémonos, voy a poner con rojo. Esto es un dique de contención, como una especie de embalse sería, ¿sí? Pero no para agua, por eso no se le llama embalse. Es una especie de embalse en el cual usted va a contener aquí todos los relaves. Aquí mire, fíjese, dice descarga de relaves. Esto tiene que venir por tubería desde el centro de refino, ¿sí? Entonces viene desde el centro de refino todos los relaves que esté usted sacando. Y debe ir acumulando en esta zona, que es una especie de embalse, ¿m? Que usted tiene que asegurarse que no tenga contacto directo al menos con el suelo. Por eso usted tiene que poner esto que dice membrana. Con suerte, usted diseña, las empresas al menos grandes sí suelen diseñar con membranas. Las ilegales no ponen membrana, ¿no? Directo al suelo. Porque lo que tiene que evitar es que esto infiltre al suelo.
porque esto está cargado de químicos, recuerden. Otro problema que ese no se puede evitar, porque la cantidad de relaves es inmensa, ¿no? Entonces, lo que no se puede evitar es este problema de evaporación y precipitación, porque como está directamente expuesto al ambiente, pues claro, pues va a llover, se va a acumular, el agua tiene un grave inconveniente, disuelve, entonces los químicos peligrosos que están aquí en la roca, con el agua de lluvia que se va acumulando, pues se va disolviendo y de la parte sólida pasa al agua líquida. Una vez que está aquí, por evaporación, pasa al aire. Entonces fíjese que es un ciclo, ¿no? Que se forma en la piscina. Y en el peor de los casos, estos tranques de relaves se diseñan junto con el estudio de planificación el proyecto de construcción, ¿no? Ya tiene que estar incluido la construcción de los tranques de relaves. Es decir, cuando usted tiene un proyecto minero, tiene que definir cuánto va a extraer, por qué tiempo va a extraer y cuánto relave más o menos usted va a producir. Una vez determinado eso, usted tiene que determinar el tamaño de la piscina de contención. Si no le alcanza, ¿sí? Con una sola piscina va a tener que ir a construir dos, tres, y si en el proyecto de vida se le llenaron todas, va a tener que construir más, ¿sí? Hacer un proyecto de ampliación al inicial para que le aprueben con la licencia ambiental y todo. Pero tiene que hacer esto. En el peor de los casos puede usted tener problemas de que estos relaves, estas piscinas, estos embalses, estén mal diseñados y no aguanten, no soporten la presión y a muchas veces pasa, y ha pasado, que esto se rompe, ¿sí? Se rompe y todos estos relaves cargados de químicos pues generan desastres ambientales, ¿sí? Justamente en Brasil, ¿sí? Sucedió una de estas situaciones, ¿sí? Que creo que la tenemos en el... Sí, creo que la tenemos. Aquí está, mire, ¿no? Déjenme quitar esto porque tengo que compartir con... No. Entonces, fíjese, este es una rotura, la rotura de una tranque de relaves en una minera de Brasil. Fue muy sonada, ¿sí? Mató a muchas personas, contaminó un área grandísima, ¿sí? Entonces, veámosle. Cada mañana desde la Entonces, déjame ponerle en calidad. Cada mañana desde el accidente, en el marco de un triste ritual, Brumadinho entierra a sus muertos. Dentro de poco, el pequeño cementerio de la iglesia San Sebastián ya estará saturado. El hijo de Rosángela trabaja para Vale. Estaba en el restaurante de la empresa cuando la represa cedió. Su hermana sigue desaparecida. La mayoría de los habitantes cuentan con un miembro de su familia desaparecido en la catástrofe. La compañía acaba de anunciar que indemnizará a las familias de las víctimas con $28.000. ¿Usted cree que su dinero me importa? ¿Cree que eso le devolverá la vida a mi hijo? Así vendieran todas sus minas, el dinero no le regresará la vida a mi hijo y a mi hermana. Todo este dinero sucio obtenido en detrimento de vidas humanas. El 25 de enero, como salidos de las entrañas de la tierra, cerca de 1 millón... Ahí está, mire. ¿Sí? Esta es la parte frontal, la parte que soporta, ¿sí? El dique de tierra. El dique de tierra que se construye para soportar la piscina. La piscina está acá atrás, no se le ve, ¿sí? Pero todo esto está lleno de relaves mineros. Entonces, en algún punto, en esta represa de Brumadinho, en Brasil, ¿sí? Donde no se confundan, ¿no? Le dicen represa porque retiene los relaves, pero no tiene nada que ver con el agua, como las hidroeléctricas.
aquí se va acumulando los relaves de la minería. Entonces, en algún punto ya no soportó por el mal diseño. Mejor dicho, aquí no fue mal diseño, sino que ya llegó a su límite técnico y siguieron aumentando porque no querían o no tenían otra piscina vacía para poner los relaves, entonces siguieron poniendo aquí. Entonces en algún punto ya no soportó por la presión hidráulica, la hidráulica nunca falla, y pues ya se dio. De metros cúbicos de lodo y residuos mineros se derramaron a lo largo de 7 kilómetros, destruyendo todo a su paso. Brumadinho busca un culpable. Mire, todo esto es roca, ¿sí? Con el químico que se usa para el refino de los minerales. El operador minero Vale ya había estado implicado en la ruptura de la represa de Mariana, la catástrofe ecológica más grande que Brasil haya conocido. 3 años y medio después, la historia se repite. Sin embargo, Vale afirma que la represa de Brumadinho fue controlada por expertos contratistas unos cuantos meses antes. Diego Muniz era un camionero a cargo del transporte de residuos mineros. Parte mais cinza é minério de ferro misturado, né? ¿No? Por ejemplo, esta era una extractora de hierro. ¿Sí? Diego estaba de vacaciones cuando ocurrió el accidente. Nos condujo al lugar exacto en el que el dique de contención se dio. Delante nuestro se encuentra un cráter de más de 80 metros de altura. Se generó una especie de corteza espesa recubierta de vegetación tan alta que demora años en secarse completamente. Todos sabíamos que la base de la represa estaba húmeda, no es nuevo. Y ahora nos preguntamos, ¿mintieron o mintieron decir la verdad durante la inspección? Sea lo que sea, ya el daño está hecho, es terrible. La represa no recibía residuos mineros desde 2015. Pero para este topógrafo, acostumbrado a trabajar en las minas de la región, debía haber sido sacada de operación hace mucho tiempo. Miren, con esta herramienta medían la cantidad de agua presente en la represa. La población vivía demasiado cerca de estas zonas mineras. Es habitual en la región. Las distancias son muy cortas. Es hora de revisar el ordenamiento de estas zonas. ¿Ya? Usted la puede ver completo si es que le interesa. Entonces, esos son grandes problemas de la industria minera, ¿no? Entonces, recuerde, la propia extracción de la roca ya es fruto de contaminación. Y la más peligrosa, como usted puede ver, es los relaves de desecho. Cuando la roca esta ya es procesada en los centros de refino, pues estos desechos procesados, que se llaman relaves, son acumulados en estos diques de contención, que bueno, en el peor de los casos van a colapsar si ya no aguantan y son mal hechos, o independientemente de eso, tienen los graves problemas de que están atados al ambiente, ¿sí? Ya sea por infiltración, por evaporación, por precipitación. Y en el peor de los casos, pues, rotura del propio dique de contención. ¿No? Igual aquí se ve el propósito de relave, más o menos cómo se hace, ¿no? Entonces, pues aquí tiene que elegir una zona que tenga pendiente o que usted haya escarbado un hueco. En el suelo lo tiene que poner una membrana para evitar la infiltración y tiene que generar un dique de contención. En este ejemplo de que se ha roto, es este el que falló, ¿sí? Ya no soportó y cayó. Y aquí usted va acumulando, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dura? Pues eso ya debe estar diseñado en los estudios adecuados. Aquí está una foto ya real de un dique de relaves. Entonces, fíjese, este ya está ya casi lleno, ¿no? Está casi lleno ahí. Y este parece que ha sido recubierto con cemento para darle más fuerza. Generalmente, como es más barato hacer un dique de tierra con roca, también debe ser bien diseñado, ¿no? Entonces, pues se hace de roca y de tierra. En este caso lo han reforzado con cemento. Y aquí atrás, pues comienza a
ponerla esta. Entonces, esta agua proviene casi en su mayoría de la lluvia de la zona y también de la parte de los procesos de refino. Entonces, ahí tiene esa gran cantidad. Eso respecto a la minería. La otra fuente, ¿sí? Recuerde, son 6 fuentes. ¿Sí? Actividad industrial es minería. Nos falta infraestructura, generación. Infraestructura, aduanas y transporte. Obviamente, las construcciones que nosotros generamos provocan, ¿sí?, contaminación en el suelo. Ya habíamos visto algo de esto porque, claro, para hacer una carretera usted tiene que tapar el suelo, sellarlo. Eso genera contaminación. Y el otro grave problema, ¿sí?, es por el transporte. El lunes pone infraestructura porque literalmente sella el suelo, ¿sí? Lo tapa. Y el otro problema es el transporte, porque el transporte produce o emite contaminantes. Y si usted lee aquí, a 100 metros de distancia en ambos lados de donde usted genere, ¿sí? Si aquí está la autopista, pongámoslo, ¿sí? Aquí están los carros emiten. Y esos contaminantes pueden llegar hasta 100 metros de ambos lados. Se entiende, 100 metros de distancia. Y caer y depositarse en ese suelo, ¿sí? Y depositarse encima de lo que esté viviendo en ese suelo, ¿no? Si hay plantas, se deposita en sus hojas y esas hojas luego, pues, hacen que se produzca una migración a la cadena trófica. Si son frutos, si la carretera pasa por terrenos agrícolas, etcétera, ¿no? Esto lo puede ver usted tranquilamente, y le aseguro que si usted va por una carretera donde en el parterre están sembrado plantas, si usted tiene la oportunidad de pararse un momento y ver las hojas de esas plantas, están cargadas de hollín, ¿sí? Son negras, negras, negras. Entonces esas plantas están contaminadas, ¿sí? Y el suelo que está debajo también. Entonces, el transporte genera una contaminación porque la emisión de contaminantes, ¿sí? Recuerde, los autos funcionan con combustibles fósiles, entonces los gases de escape que sueltan estos contaminantes de los combustibles luego son trasladados o migran hacia el suelo. Una clásica contaminación cruzada, atmósfera-suelo. La otra fuente, generación y eliminación de desechos y aguas residuales. Fíjese en estos datos interesantes, ¿no? ¿Sí? Nos indica el Banco Mundial que en el África subsahariana la gente produce 0,45 kilogramos de basura por día, ¿sí? De desechos, en todo caso. En los países que pertenecen a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, donde estamos nosotros, aquí está el Ecuador, y la mayoría de países occidentales, producimos 2,2 kilogramos de desechos por habitante, ¿sí?, por día. Entonces, ese es un grave problema, el manejo de desechos urbanos, ¿sí? Y la mayor parte de desechos se tratan, ¿sí?, en vertederos municipales. Y los vertederos municipales, pues, simplemente acumulan, como en este caso, acumulan y acumulan los desechos en lo que se conoce como rellenos sanitarios. ¿Cuál es el problema? Los rellenos sanitarios pueden producir lo que se conoce como lixiviados. Es decir, por efecto de la lluvia, porque esto también está al ambiente, por efecto de la lluvia, o fruto del agua que esté presente en el interior de los desechos, porque, le recuerdo, por ejemplo, los residuos orgánicos, las frutas que usted no, o los residuos de las frutas que usted arroja, ¿sí?, tienen un gran contenido de agua. Esa agua se libera conforme la descomposición se produce, entonces se va acumulando agua. Y esa agua va infiltrándose a través de la basura y va disolviendo todos los contaminantes que estén ahí. A esa disolución
se le conoce como lixiviado, ¿sí? Entonces el agua va disolviendo todo lo que pueda disolver, ¿sí? Y lo va lixiviando, se le denomina a este proceso específico. Y luego eso puede contaminar y llegar al suelo y luego al subsuelo, ¿sí? También en las aguas residuales que van por los alcantarillados están llenas de contaminantes, como ejemplo metales pesados, sales, compuestos de farmacéuticos, patógenos. Y si estos son arrojados directamente, ¿sí?, sin ser tratados, o si tienen un tratamiento deficiente, también van a generar contaminación, ¿no? Porque va a haber gran carga de contaminantes, ¿sí?, en las zonas en las cuales estas aguas residuales sean usadas. Porque, dato curioso, hay bastantes zonas que usan aguas residuales para regadío, ¿sí? Entonces, hay tablas en las cuales de calidad de agua de riego, ¿sí?, en las cuales a uno le permiten, dependiendo de la carga biológica, usar un agua no para consumo humano, pero sí para riego. Eso está bien en los papeles, ¿no? Pero generalmente eso no se cumple. Entonces, como usted necesita agua para regar, si usted tiene acceso a agua, aunque sea de esta calidad, pues la puede estar usando sin que sepa nadie, las autoridades, en su planta agrícola, ¿sí? Entonces, fruto de contaminación. Entonces, fíjese, si usted recuerda de contaminación del agua, al menos, ¿sí?, el agua debería pasar por este ciclo primario de depuración: sedimentación, digestor, filtro biológico, y para que luego salga el agua medianamente con parámetros de calidad aceptables, dependiendo de el tipo de agua y de la carga contaminante, ¿no? Si la carga contaminante es demasiado grande o con contaminantes muy específicos, puede necesitar tratamientos secundarios, tratamientos terciarios, y no solo este tratamiento primario, ¿sí? Entonces, si usted recuerda de aguas, pues sedimentador va a sedimentar básicamente lo que sea sólido, ¿sí? Arena, tierra, etc. En el digestor, pues va a hacer una digestión de ya el material orgánico, ¿sí?, que esté ahí. Y una vez el filtro biológico, pues va a retener toda esa materia que sea materia, esa microbacteria que creció fruto de la digestión y que se fue creciendo, 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 pues la retiene en este filtro biológico y saldría el agua con algún nivel de calidad medio aceptable. Dependiendo del agua, ¿no? Este ciclo al menos serviría para agua doméstica nomás. De ahí, si es agua industrial, aquí debe aumentar ciclo tratamientos secundarios. Y si tiene algún contaminante especial o peligroso, pues tendría que aumentar un tratamiento terciario, ¿ya?, que son mucho más complejos y pues los ha de haber visto en aguas, ¿ya? Otra fuente: actividades militares de guerra. Pues este es muy fácil de entender, ¿no? Porque durante las guerras, ambas partes o las partes que estén involucradas van a hacer uso de armas, van a hacer uso de grandes cantidades de combustibles, ¿sí? Las más peligrosas van a hacer uso de armas químicas, armas nucleares, etc. Todo eso puede generar contaminación en el suelo sobre el cual se esté dando esas batallas. Y luego pueden esos contaminantes quedar ahí permanentes, por ejemplo, con las minas, municiones que no detonaron, residuos químicos que se regaron, agentes tóxicos y biológicos que se hayan usado, agentes radioactivos, etc. El ejemplo más claro es el gas sarín, que se usó, o gas mostaza también se conoce, que se usó en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Y que, mire, nos dice que algunos lugares donde se usó han estado contaminados con eso por más de 50 años, porque es difícil remediar esos suelos. Son contaminantes tan tóxicos que no hay métodos efectivos de remediación aún.
Y la última fuente, que sería la de actividades agrícolas y ganaderas, es tal vez la fuente más importante de contaminación al suelo, porque incluyen los factores mostrados en esta figura, ¿no? Básicamente el uso de plaguicidas o agroquímicos en general, ¿sí? Pero plaguicidas más específicamente porque los plaguicidas son tóxicos. Agroquímicos se refiere más a todos los químicos que usted use para su producción agrícola. Uno de esos agroquímicos son los plaguicidas. Pues no vaya a confundirse, ¿no? Los agroquímicos son más generales, incluyen los plaguicidas, obviamente. Estos controlan plagas. Pero también hay otros, ¿no es cierto? Los fertilizantes. Estos, en cambio, promueven nutrientes. Entonces hay plaguicidas, fertilizantes, otros, ¿sí? Que sea cualquier otro químico que usted use con algún otro fin, pero agrícola. De estos, los más tóxicos son los plaguicidas. Entonces, los plaguicidas que se usan en enmiendas o que se usan para las enmiendas con desechos sólidos, enmiendas quiere decir los procedimientos para mejorar el suelo agrícola, ¿sí? Cualquier procedimiento que usted use para mejorar el suelo agrícola se le conoce como enmienda agrícola, ¿sí? También los desechos ganaderos, irrigación de agua con baja calidad, sobrefertilización, irrigación con aguas residuales no tratadas, ¿sí? Todo este ciclo generan contaminación del suelo, ¿no? Entonces, lo que les indico, los agroquímicos, por per se, son sustancias químicas que se emplean para la producción y protección de la agricultura. Pues tiene ahí los plaguicidas, los fertilizantes, etcétera. Algunos son más tóxicos, otros no tan tóxicos, ¿sí? Ya depende de qué químico sea el que se trate. Por ejemplo, los fertilizantes y el estiércol, si bien se dan para nutrir los suelos, pueden ser potencialmente tóxicos si tienen metales pesados en su fabricación, y algunos los tienen. Por ejemplo, los fertilizantes fosfatados, ¿sí? Pueden tener también arsénico, cadmio, manganeso, uranio, vanadio y zinc, contaminantes, metales pesados. El estiércol, los cerdos, también pueden contaminar si es que esas aves y esos cerdos han consumido cobres, arsénico y suelo. Entonces, ese estiércol va a estar cargado de estos contaminantes, ¿no? También, si usted usa demasiado fertilizante, puede producir salinidad en el suelo, como ya explicamos, me parece, en el capítulo respectivo. Acumulación de metales pesados, porque está usando demasiado fertilizante, eutrofización del agua, acumulación de nitratos, etcétera. Pero como le indico, los más peligrosos de todos los agroquímicos, me refiero, son los plaguicidas. Y entre los plaguicidas también hay una subdivisión, que es la que está aquí mostrada. Recuerde, los plaguicidas se encargan de acabar con las plagas, o controlar plagas, mejor dicho. ¿Qué nomás puede tener usted de plaga? Puede tener plaga de malezas, ¿sí? Es decir, plantas que compiten con la suya por alimento, entonces se le considera una hierba mala, maleza. Tiene que usar herbicidas, algo que mate esas plantas. Insecticidas, los insectos que se comen sus plantas. Los fungicidas, los hongos que atacan sus plantas. Los rodenticidas, los roedores que se comen los frutos de sus plantas. Los bactericidas, las bacterias que atacan el sistema inmunológico de sus plantas. Para todos ellos hay químicos que acaban con ellos, pero ahí viene un problema, porque claro, si deben ser tóxicos para estos seres vivos, porque recuerde, la maleza, los insectos, los hongos, los roedores, las bacterias son seres vivos, entonces literalmente lo que usted está usando para acabar con ellos es algo que es tóxico para los seres vivos, ¿sí?
Por ende, si son tóxicos para estos seres vivos, también tienen cierto grado de toxicidad para los seres superiores, es decir, para otros animales, para otras plantas, incluido el ser humano. De ahí viene el problema de los plaguicidas, ¿sí? Los fertilizantes no son tan tóxicos en ese aspecto porque como más bien se enfocan a dar nutrientes al suelo, ¿sí? En algunas veces favorecen el crecimiento de plantas, favorecen la alimentación de insectos, roedores, bacterias y hongos. Entonces, el problema de los fertilizantes tiene que ver más bien con el tipo de fertilizante, si tiene metales pesados dentro de ese fertilizante o si se usan demasiado fertilizante, ¿no? Los plaguicidas, su problema es la toxicidad. Los fertilizantes no son tóxicos. Entonces, los plaguicidas, según la OMS, la Organización Mundial de la Salud, se dividen en estos 5 grupos, ¿no? El 1A, el 1B, el 1A, el 1B, el 2, el 3 y el 4, dependiendo de su toxicidad. Entonces, del 1A son los que son supremamente peligrosos. El 1B, muy peligrosos, el 2, moderadamente peligrosos, los del tipo 3, poco peligrosos, y los del tipo 4, productos que normalmente no ofrecen peligros. Y eso se define usando este criterio, el LD50. ¿Qué es el LD50? ¿Sí? Es la dosis letal. ¿En qué unidades? Si usted recuerda, esto ya lo vimos, miligramos de plaguicida por kilogramo de peso corporal del ser vivo que usted esté en contacto con este plaguicida, ¿no? Eso, si usted recuerda, es ppm, en sólidos. Y entonces eso define la toxicidad. Por ejemplo, los que son sumamente tóxicos, ¿sí? Si usted los ingiere vía oral y es en forma sólida, son tóxicos si el LD es de 5 ppm. O sea, con 5 miligramos por kilogramo, usted ya está muerto. Eso sería sumamente tóxico. Los poco peligrosos, por ejemplo, serían los que podrían soportarse hasta 2000 miligramos de ese plaguicida, ¿sí? Que usted se lo trague en forma sólida, ¿sí? 2000 miligramos por cada kilogramo, ¿sí? De peso. Entonces, lo que quiere decir esto es, ¿cuánta dosis usted tendría que consumir para morirse? Entonces, fíjese aquí. Si usted pesa, me invento en números redondos, si usted pesa 100 kilos, aunque es demasiado, pero, por ejemplo, si usted pesa 100 kilos y usted se come 5 miligramos de un plaguicida que es sumamente peligroso, ya estaría muerto, ¿sí? Entonces, así se calcula, o mejor dicho, así se analiza la toxicidad de un plaguicida. Si el LD50 es más bajo, es más tóxico, ¿sí? Es inverso, si usted se da cuenta, ¿sí? Si el LD50 es más bajo, ¿sí? Es más tóxico el material. Quiere decir que con menos cantidad del plaguicida es más peligrosa la toxicidad general. Y al revés, ¿no? Si el LD50 es más alto, ¿sí? Nos estaríamos yendo a esta parte, es menos tóxico. Es decir, el ser vivo aguantaría más cantidad de plaguicida antes de tener problemas que lo lleven a la muerte. Ese es el problema de los plaguicidas. Son sumamente tóxicos, la mayoría, ¿sí? Hay otros que no tanto, pero la mayoría son tóxicos. De tóxicos, moderadamente tóxicos a muy tóxicos algunos. Y entonces fíjese que los plaguicidas también tienen un grave problema de facilidad de migración, como usted puede ver aquí, ¿ya? Entonces fíjese que si usted lanza un pesticida al suelo en una zona, el suelo la va a absorber por los cultivos y va a generar una filtración al subsuelo. Los microorganismos de ese suelo la van a tratar de degradar, ¿sí? Y liberar contaminantes. Se puede adherir a las partículas del suelo y quedar ahí atrapado, ¿sí? Se puede evaporar parte del plaguicida
¿sí? Y en la atmósfera puede haber una degradación ultravioleta, o sea, se puede dividir en moléculas que pueden ser más peligrosas incluso. Y luego estas partículas pueden viajar con el viento y con la lluvia, caer y depositarse en zonas alejadas. Una vez aquí, pueden caer a los mantos de agua y contaminar la fauna. Por ende, los plaguicidas, aunque se usen en suelo, se consideran que son muy peligrosos para la vida acuática, porque pueden llegar a zonas acuáticas. Hay que controlar muy bien el uso de plaguicidas. No es nomás de coger y usar así porque sí, ¿no? Eso respecto a los plaguicidas, ¿no? Insisto, estamos analizando actividades agrícolas y estamos analizando agroquímicos. Los agroquímicos son sustancias químicas que se emplean en la agricultura. Uno de ellos, los plaguicidas. Controlan plagas, matándolas, por ende son tóxicas. Deben ser tóxicas para poder matar seres vivos. Y si son tóxicas, ahí viene el problema. Entonces, hay esta clasificación de la OMS, en donde, dependiendo del LD50, se clasifica la toxicidad. Menor LD50, mayor toxicidad. Mayor LD50, menor toxicidad. Y el otro grave problema es la migración potencial que tiene un pesticida o un plaguicida desde una zona de aplicación hacia zonas mucho más alejadas. Es muy fácil que migre. El otro tipo de agroquímicos son los fertilizantes, que tratan de dar nutrientes al suelo. Y en los fertilizantes hay tres tipos básicos de fertilizantes: los fertilizantes químicos, los fertilizantes orgánicos y los biofertilizantes. Los fertilizantes químicos son las sustancias que se sintetizan químicamente o se extraen de minas, ¿sí?, ubicadas en el suelo. Aquí la mayoría son fosfatos. Los fosfatos se extraen de minas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Ucrania, ya creo que les había explicado, Ucrania es el principal productor de fosfatos en el mundo, que es un fertilizante. Fruto de la guerra, al inicio de la guerra, como se disminuyó la cantidad de exportaciones de fosfato, los fosfatos subieron. Ahora se ha estabilizado porque hay otros países que también producen fosfatos, como Brasil. Entonces, cuando no se extraen por minas, se tienen que sintetizar químicamente, ¿sí? Los fertilizantes orgánicos, estos se derivan en cambio de la descomposición de restos vegetales, lo que nosotros conocemos como, ¿cuál es la palabra? Ya se me fue la palabra. Cuando nosotros... Se me fue. Pero bueno, se derivan de la descomposición de restos vegetales, ¿sí? Es decir, cuando nosotros tratamos de crear humus por nuestra propia cuenta usando, por ejemplo, bacterias para que consuman los restos vegetales y luego ese humus creado lo ponemos en el terreno. Y los biofertilizantes, que ya son bacterias y hongos específicos que se pueden asociar simbióticamente con los cultivos y que son favorables para ellos, ¿sí? Como que son bacterias u hongos beneficiosos para las plantas. Pero claro, se debe tener en cuenta qué tipo de bacterias y hongos son beneficiosos para qué tipos de plantas. Entonces ahí tienen que, los botánicos, los que estudian agronomía, pues son los encargados de hacer esos estudios, ¿no? Esos son los tres tipos de fertilizantes que existen: los químicos, orgánicos y biofertilizantes. ¿Mm? Tómenlo en cuenta como que los químicos son artificiales, sintetizados en laboratorio, ¿sí? Aunque algunos sean extraídos de la mina, ¿sí? Pero la mayoría son sintetizados en laboratorio. Los orgánicos no, son hechos fruto de esta descomposición para formar humus. Y los biofertilizantes, en cambio, son estos hongos y bacterias que podrían ayudar a las plantas a
su crecimiento. Los fertilizantes se clasifican especialmente con lo que se llama NPK, que usted ha de haber visto. ¿Qué significa el NPK? El NPK son los 3 componentes básicos que necesita una planta en su crecimiento: nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno, por eso se llama NPK, ¿sí? Los fertilizantes siempre tienen NPK, ¿sí? En cantidades variables, ¿sí? No es que siempre, no tienen cantidades específicas, ¿sí? Tienen cantidades variables y dependiendo de lo que usted necesite, si necesita más nitrógeno, más fósforo o potasio, usted va a tener que ir a comprar en la tienda de agroquímicos, pues un fertilizante, un NPK que tenga más contenido de nitrógeno, o un NPK que tenga más contenido de fósforo, o un NPK que tenga más contenido de potasio. Entonces, si usted lee aquí, nos indica básicamente en forma resumida para qué usa la planta cada elemento. El nitrógeno es el que ayuda al crecimiento, produce hojas nuevas, mantiene el color verde de las hojas. Esto es importante darse cuenta porque, claro, cuando las hojas comienzan a ponerse amarillas es porque les falta nitrógeno. Entonces usted tiene que ir a comprar NPK con más cantidad de nitrógeno. ¿Sí? Por eso los agrónomos estudian esto. Potasio estimula el desarrollo de flores y frutos. Si sus frutos son pequeños, es porque le falta potasio. ¿Sí? Tiene que ir a comprar un NPK que tenga más potasio. Desarrolla tallos fuertes, se encarga de la absorción del agua. El fósforo promueve la formación y crecimiento de raíces, desarrolla los tejidos celulares de las plantas. ¿Sí? Ahora, los NPK no es que está el elemento nitrógeno, fósforo y potasio ahí directamente, los átomos de nitrógeno, fósforo y potasio, no. Estos están en una forma de un compuesto específico, ¿no? Por ejemplo, el nitrógeno, ¿sí? El nitrógeno como tal no existe porque el nitrógeno es un gas, ¿sí? Y no se es asimilable directamente a las plantas. Entonces, el nitrógeno que está aquí en los fertilizantes está en una forma de nitrato, que aquí no está, pero básicamente es el N. No, me equivoqué. Por ejemplo, este. ¿Sí? U otro nitrato que esté ahí. El fósforo no está como fósforo, sino como pentaóxido de fósforo. ¿Sí? El potasio como óxido de potasio. ¿Sí? Entonces, en estas formas químicas es donde usted encuentra el nitrógeno, fósforo, potasio. ¿Por qué debe ser en esa forma y no en otra? Porque dependiendo, ya habíamos dicho, de las propiedades del suelo y del pH especialmente, estos van a formar iones. Y los iones son los que luego la raíz va a poder absorber. ¿Sí? Entonces, por eso es que necesitan estar en esta forma. ¿Sí? Para que una vez que lleguen al suelo se disuelvan, se formen iones y los iones sean atrapados, los iones de fósforo, de nitrógeno y de potasio sean atrapados por las plantas, por las raíces de las plantas. ¿Ya? Entonces, los fertilizantes usted los va a encontrar así, como NPK, ¿sí? En las tiendas. Si alguna vez usted va, pues para que no se confunda o no, o identifique a qué tiene eso. ¿No? E igual, aquí también nos explica algo que ya pues, les he indicado, porque para qué sirve el nitrógeno, el fósforo y el potasio. ¿No? Otra forma muy común de obtener nitrógeno es por amoníaco, ¿sí? Entonces, en forma de amoníaco también. O nitratos o amoníacos, en las dos formas. Se puede encontrar ¿sí? O se encuentra así, este es el amoníaco, o se encuentra en esta forma, o se encuentra como nitratos, ¿sí? O cualquier otro nitrato.
La parte importante es que tiene que ser un compuesto que logre solubilizar y formar cationes o iones, ¿sí? Entonces, una vez que el agua solubilice esto, va a formar este ion y el otro. Entonces, este es el que le interesa a la raíz, ¿no? Pero ahí viene el problema, ¿no? Porque la mayoría de estos compuestos no se dan naturalmente, no existen en la naturaleza. Entonces hay que producirlos artificialmente. Y ahí viene el problema. Porque fíjese, ¿de dónde nosotros vamos a obtener, o las industrias que producen fertilizantes producen nitrógeno? Del gas natural, del aire y del agua. Usted necesita de esos tres para producir amoníaco. Y luego necesita ese amoníaco para mezclar con ácido nítrico, ácido sulfúrico o dióxido de carbono y producir estos tres tipos de fertilizante cargado de nitrógeno. Nitratos de amonio, sulfatos de amonio o urea, que también es otro de los fertilizantes más conocidos. Fuentes de potasio, la roca fosfórica o fosfatos naturales, pero que necesariamente los tiene que mezclar con ácido sulfúrico o ácido fosfórico para formar fosfatos, que es de esta forma, ¿no? Esto es un fosfato, ¿sí? Pentaóxido de fósforo. Fuentes de potasio, sales de potasio, cloruro de potasio, que tienen que mezclar con ácido sulfúrico para ponerle en sulfato de potasio, ¿sí? Y estas otras que, de algunas otras fuentes que no sean estas, usted puede obtener nitrógeno, fósforo y potasio y con procesos de fabricación ya más complejos, forma nuestro NPK que estamos indicando, ¿no? Pero mire que es complicada, ¿no? La fabricación. Está cargada de químicos. Entonces, esos químicos al fin del día van a ir a parar al suelo, ¿sí? Listo. Ya nos falta poco para acabar esta parte. Entonces, las vamos a seguir mañana. Quiero aprovechar para ver el problema de lo que me comentaban ayer. El problema de una de las chicas, me parece. ¿Sí? En esta tarea de muestreo, que me parece que era Adriana, ¿sí? Que había realizado dos intentos, bueno, había realizado un intento y por A o B circunstancia el otro intento no lo había realizado, entonces el promedio le daba 5. Por favor, eso solo pasa, y le insisto, el sistema no es loco, el sistema es una computadora, entonces eso solo pasa si es que usted aplasta el botón intentar y no hace el intento. ¿Sí? Cuando usted aplasta el botón intentar, el sistema directamente ya le hace como que está haciendo un intento. Y si usted, por eso le digo, tiene que tener más cuidado, ¿sí? No aplaste ese botón, ¿sí? Si es que no va a hacer el intento. O asegúrese de no poner el mouse sobre ese botón porque puede aplastarse por A o B circunstancia. Porque cuando ni bien el sistema siente que aplasta intentar y usted se salió del sistema porque pensó que ya hizo el intento, pero por ave circunstancia aplastó el botón, el sistema toma como que usted hizo el intento y no contestó nada, por eso hace el promedio, ¿no? Entonces aquí se ha hecho, le he arreglado de este modo. Yo no puedo eliminar intentos. Aquí lo que hice es que como los compañeros también tenían 10, yo lo que hice aquí es poner la calificación máxima también, la calificación máxima que haya tenido este estudiante. Pero deben tener más cuidado porque yo no puedo eliminar intentos, ¿sí? Entonces aquí lo que me tocó hacer es poner la calificación más alta en esta prueba, ¿sí? Pero eso no se puede hacer. Entonces deben tener más cuidado. El otro problema, sí, que me indicaron, y le insisto, el sistema no tiene errores, ¿sí? El otro problema que me indicaron me parece que fue en caracterización del suelo, ¿sí?
Entonces, ahí, ¿cuál fue el problema de lo que me registra el sistema? El problema fue que no se han contestado todas las preguntas, ¿no? Entonces, yo les he bloqueado. Una persona ya ha hecho este cuestionario de contaminación del suelo, ¿sí? Que está activado hasta el día de mañana, ¿sí? Que lo tienen que hacer. Una persona ya lo ha hecho, pero yo le he bloqueado. Lo voy a activar ahora nuevamente, pero quiero explicarles, aunque esto ya se lo hizo desde balance de masa, pero quiero explicarles con este del cuestionario de características del suelo. Así les da el cuestionario, ¿no? Entonces, pregunta 1, hay que ubicar esto. Entonces, yo voy a ubicar, ¿sí? Como que estuviera dando la prueba. Entonces, compruebo 4 de 4, ¿sí? Quiere decir que había 4 preguntas y yo las 4 las he contestado bien. Arrastra las palabras correctas. Sí, el suelo tiene 60% arcilla, 30 limo, 10% se clasifica como 60% arcilla, debe estar cargado en arcilla. Entonces, bueno, 70% arena, debe estar cargado en arena. Aquí no es solo arena, entonces o es arcilla arenosa o es marga arenosa, pero aquí la arcilla está muy baja, entonces debe ser marga. Suelo C, 20% arena, 60 limo, arcilla, está cargado en limo, tiene que ser tal vez arena, este de aquí pongamos. Este no estoy seguro. Habría que hacer el cálculo con el diagrama, ¿no? Pero yo solo estoy haciendo el para que ustedes vean. Por ejemplo, 2 de 3, quiere decir que había 3 preguntas y yo he contestado 2 bien y la una he fallado. En este es el problema. En estas preguntas, cuando usted tiene esta pregunta, aquí lo que le está indicando es que tiene más de una pregunta en el mismo ítem. Entonces usted tiene que responder a ambas, ¿sí? Entonces le dice, si el suelo tiene 10% grava, bueno, voy a poner cualquier. ¡Pum! Le atiné. Y de ahí viene la otra. ¿Sí? Entonces, si un suelo tiene 25, me invento otra vez. A esa le fallé. ¿No? Entonces, 1 de 2. Ahí viene el problema. Porque algunos chicos solo han contestado una y han pasado a la siguiente. Y no han contestado a la siguiente. No han contestado las dos, me refiero. Inge, ¿Sí? disculpe, pero en mi caso, por ejemplo, el mío era de las ¿cómo es caracterización del suelo? Yo contesté todas estas preguntas porque sí me salieron 2 veces. La única pregunta que yo me equivoqué abajo, escogí densidad, me parece que fue aparente arriba y real abajo, pero la correcta era real arriba y aparente abajo. Y Ya. solo hice un solo intento. Por eso le estamos viendo más o menos cómo tiene que tener cuidado. Entonces dice, se suele denominar sueno franco, verdadero. ¿No? Le atiné. Arrastre las palabras correctas, la densidad, real cuando es compactado, aparente cuando es sin compactar, comprobamos. Aquí igual, si tiene un horizonte, me invento, ya. Es esa, no importa, le fallé. Y la otra, bueno, pongamos esta, no importa. ¿Sí? Y ahí aparece eso. Ahí estaría. Son 14 preguntas. Si usted las cuenta, son 4 de aquí, 3 de aquí, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ¿sí? 13, 14. Aquí viene la primera cuestión que les indicaba al inicio. Sí, esto es muy sensible, ¿no? Dependiendo de su computadora. Si usted pasa de aquí y por mala suerte se le aplastó a intentar de nuevo y usted ya pensó que no, que ya completó su y se salió, el sistema ya le ha hecho el reconocimiento que está intentando de nuevo. Entonces, fallaría todo, porque ni siquiera ha empezado a hacer. O sea, usted ni siquiera se dio cuenta de eso. Entonces, tiene que tener cuidado. La otra es en este tipo de preguntas en las que usted tiene que asegurarse de contestar las dos y de no aplastar esto tampoco. ¿Sí? Entonces, a menos que usted vaya a intentar de nuevo, no aplaste. Eso sería, ¿no? Entonces, son 14 preguntas. Entonces, en el control, ¿sí?
Entonces, bueno, el de la primera compañera que me indicó, ese está arreglado, ¿sí? El del crucigrama, me parece. El de esta de aquí, que me parece que es Nidia, ¿sí? Aquí, si usted se fija, de las 14 preguntas, que son 14 preguntas, solamente se han contestado 11 en el primer intento y 12 en los segundos. Me indica que el problema ha sido de que se ha duplicado un intento que no ha hecho. Eso debe haber pasado porque se produjo esta de que por alguna razón el botón de intentar de nuevo en alguna de las preguntas quedó abierto, ¿sí? Y se duplicó el sistema. Pero aquí le insisto que hay dos preguntas que usted nunca ha contestado, ¿sí? Ese es el problema Sí, de aquí. sí, verá, lo que por eso le digo, o sea, yo incluso compruebo, porque como le sale ahí la cantidad de preguntas que usted contesta correcto, ya, en todas me han marcado. Igual en la anterior, como usted hizo, se escoge Marga y de ahí sale otra vez y toca escoger otra vez Marga, porque según me dicen que se hace en este triángulo, no me acuerdo el nombre. Ya, Sí, eso el es lo que triángulo de sale. textura. Ya, magra. Entonces, en las dos, o sea, yo esperé que me respondiera la una y me salió la siguiente, igual contesté, porque las dos son, como le digo, son tierra magra. Pero solo fallé en la última. Claro, entonces, bueno, Y en el segundo intento contesté todo normal. eso es lo que el sistema indica, ¿sí? Porque lo indica, o sea, lo que el sistema indica es eso. De ahí, si es algo extra, no, el sistema no lo arroja. Entonces, según esto del sistema, ¿sí? De las 14 preguntas, al menos en esta de aquí, solo se ha contestado 12 de las 14. Entonces, hay dos preguntas que ni siquiera han sido contestadas y por ende la calificación se hace sobre ese promedio. Entonces, tienen que tener un poco más de cuidado. Para las siguientes, en este ya está hecho un H5P, pero para las siguientes unidades le he cambiado los H5Ps por el problema que están teniendo, aunque el sistema no es de... Siempre se ha usado este sistema, pero bueno, lo vamos a cambiar al sistema normal del Moodle, ¿sí? Sistema normal del Moodle, para que no, bueno, no se haya más complicación. Pero este de aquí, que ahorita les voy a activar otra vez, que era por lo que quería explicarles, este también tiene ese tipo de preguntas en las que tiene que responder más de un ítem en una misma pregunta. Entonces, para que tenga cuidado, ¿sí? Inge, disculpe, y los que ya dimos, porque ese de ello ya lo di, ya no lo volvemos a dar, o lo bloqueo y está otra vez activo para dar, ahí no le comprendí. Sí, justo eso le indicaba. Ese yo le bloqueé el día de ayer, entonces aquí no, aquí había una persona que ya había dado, me parece que es, creo que usted, ¿no? Yo Adriana, hice todos. sí, entonces, bueno, no, usted ya tiene, ¿sí? Entonces aquí es lo que le indico que tiene que tener mucho cuidado, ¿sí? Porque aquí son 15 preguntas, entonces 15 respondidas y ha respondido bien. Entonces, bueno. Entonces lo que tiene que tener cuidado es en esto que les estoy indicando, en esos aspectos, ¿sí? En esos aspectos que les estoy indicando. Bueno, Hugo, no importa. Entonces, este cuestionario que ya les he vuelto a activar, ¿sí? Háganlo con un poco más de cuidado con las connotaciones que les estoy indicando, ¿sí? Porfis, ¿no? Inge, y cuando, por ejemplo, que fuera mi caso, que no me ha pasado, que intento uno, dos, tres intentos y tengo o le pongo un ejemplo, ¿no? Cinco, seis, siete, ya. Por último tengo ocho. ¿Usted ¿Ya? toma la nota más alta o toma el primer intento como nota referencial o la nota que nos asienta ahí? No, el promedio es, la nota es del promedio de todos los intentos que usted haya hecho. Si usted hizo 10 intentos
y dependiendo de cuánto sacó en cada intento, todo eso se suma y se divide para 10. Y esa es la nota que el sistema arroja. Ah, ok, entonces si damos un solo intento y nos sacamos, porque yo, por ejemplo, tengo 9.29, creo que es lo que tengo más bajo y yo ya no volví a rendir otra vez. Ahí dije, Es, ay, con eso me quedo. Eso, entonces, eso sí queda ahí, tal cual. eso queda ahí. Es que, claro, eso le indico. Usted debería hacer más intentos solo si está seguro de que en el segundo intento le va a ir bien. Porque si le va mal, le va a ir bajando en vez de subirle. ¿Sí? Entonces ahí usted tiene que decidir. ¿Sí? Lo ideal es que haga unos 2, unos 3, ya, máximo. Pero la cuestión que les indico ahora es que tengan cuidado en la aplicación del botón volver a intentar. ¿Sí? Sí, dije, porque yo di anoche la otra prueba más, que no recuerdo, son tantas que di, y me salió igual 5 de 5 nomás, no me salió 10 de 10. Ya no volví a intentar porque dije, no, la vez pasada me pasó así, me salió 5 de 5, pero había sido 10 de 10. Sí falla la plataforma ahí, dije, no es que no falle. Por ejemplo, anoche me salió 5 de 5, no sé, y cuando fui a ver la nota tenía 10. Entonces ya no entiendo, ya ahí me confundo. Claro. Bueno, pero tengan esa especie de cuidado, ¿ya? Para que no tengamos ese problema. Igual yo ya he cambiado de todas las pruebas de H5P de los siguientes módulos, ahora están transformadas en las pruebas normales del módulo, ¿sí? Entonces, para ver si no tenemos eso. Aunque no, realmente yo no he tenido problemas de el H5P, porque el sistema está ahí, o sea, no, no hay forma, al menos que yo conozca, de que se altere, ¿sí? Pero tengamos cuidado de eso, ¿no? Tengamos cuidado de eso. Si existe algún otro problema, bueno. La cuestión es que para resolver pruebas de H5P, como no se pueden eliminar intentos, habría que eliminar toda la prueba y tendrían que volver a dar todos, si es que existiera algún problema, que difícilmente yo he visto que se presente. Entonces, por eso viene la cuestión, ¿sí? Sí, que no, no es verdad, no sabe fallar, porque a mí, yo sí he tenido este manejo de pruebas, casi siempre diría así. Y bueno, no ahora, sino en otras capacitaciones, cursos que he Ujú. tenido. Y nunca se ha presentado este tipo de inconvenientes así, ¿para qué? Para nada. Pero Claro, no por sé ahora. eso le indico que no, tal vez es por lo que algo pasó, entonces vamos a tener que tener un poco más de cuidado. Entonces estábamos todos, ¿no? Hugo me indica que recién que se conectó porque tenía alguna reunión, entonces vamos a poner la asistencia y ya. Otra cuestión, para el día de mañana, recuerden, abrimos los trabajos hasta que eran para el domingo, por el feriado, abrimos hasta el día de mañana. Entonces, asegúrese de que todos sus trabajos hayan sido enviados. Por ejemplo, este del perfil del suelo, solo son enviados 2. Entonces, y solo tienen un día hasta mañana. Entonces, póngase pilas en eso. ¿Sí? Eh, También tendría que dar, bueno, estos cuestionarios se han ido dando. Esta tarea también tiene que ser hasta mañana. Y bueno, esto que tiene que ser también para el domingo. Bueno, estos son para el domingo, ¿no? Esto no tenemos problemas aún. Lo recuerde, este creo que fue el que no que vi que aún no estaban cargados de algunos. Entonces, traten de tener eso en mente. ¿Ya? Eso es, chicos. Entonces, eso con respecto a esta cuestión del H5P. Entonces, recuerden, tengamos un poco más de cuidado de controlar, en especial el botón del intentar de nuevo, ¿no? Que básicamente es el que puede generar más problemas. Y si tenemos más inconvenientes, pues tendríamos que ver cómo organizar, ¿sí? Aunque no, de lo que yo
usado, no sabe dar tipo de problemas, pero puede presentarse, ¿no? No es 100% seguro también. Bueno, los hemos tratado de arreglar en todo caso. Eso sería, chicos. Entonces, seguiríamos el día de mañana para tratar de finalizar estos temas y seguir con los otros, ¿ya? Entonces, sería hasta aquí, chicos. Buenas noches y nos vemos el día de mañana. Hasta mañana, Inge, gracias. Hasta mañana, chicos.